Ya estamos de regreso, son las 10:44 hora del centro de México, desde Aguascalientes, México, transmitiendo para todo el mundo. Gracias a los que se sintonizan a través de radioaguasonline.com. Y comentábamos de la investigación de la semana. Esta investigación de este proyecto que nos mandaba Luis, pero precisamente estoy viendo las imágenes. Imagínense que ustedes encuentran unas imágenes. Generalmente, si encuentran fotografías, encontrarían personas, objetos, paisajes. Si en la basura encontraran fotografías, lo más normal es que ustedes encontraran pues fotografías de personas, de algún evento en especial. Pero si ustedes encontraran fotografías, clips de video que no tienen nada que ver con la realidad, que encontraran seres raros, figuras raras que no son comunes, se imaginan unas fotografías más extrañas. Seguramente ustedes dirían es algún disfraz, es algo, pero este tema bastante interesante que nos va a desmenuzar mi querido Luisfer. Estas imágenes que me acabas de mandar al WhatsApp, mi querido Luisfer, son bastante desconcertantes. Si yo las encontrara tiradas, esto sería una locura, mi querido Luisfer. ¿De qué se trata? Claro que sí, mi querido Alex. Doy inicio, supongo que es un prototipo de investigación de la semana, ¿no? Creo que sí. Sí, se puede decir que sí. ¿Qué es el proyecto Silacant? Bueno, mi querido Alex, para entender qué es lo que viste y qué es lo que te envié, qué es lo que la audiencia verá próximamente. De hecho, hay una publicación nueva en el canal de Facebook para que te den una vuelta. ¿De qué se trata el proyecto Silacant? Sencillo, esto fue una historia que inició en el año 2019 cuando un usuario de Reddit que se hace llamar Colquisto hizo una publicación en la que abrió un hilo de publicación. Es una persona alemana, de origen alemán. Entonces él comenta que una tarde de finales de octubre encontró una memoria USB de color plateado de la marca Toshiba, con un símbolo tallado en uno de sus lados y una impresión en forma de pirámide azul, lo cual era misteriosa. Pues tenía una misteriosa figura en el centro, cerca de un viejo y poco transitado estacionamiento de su vivienda. Ahí fue donde se la encontró. Supuestamente no había nadie en el lugar, entonces pues decidió quedársela. Dijo, pues no veo a nadie, no veo al dueño, me la voy a quedar. Ya cuando llega a su casa, intenta develar lo que hay dentro de la memoria. Por cierto, tuvo que restaurarla porque no la aceptaba su dispositivo, no la podía correr, no podía ver lo que había dentro, hasta que por fin lo logró. Dijo que encontró cerca de 500 megabytes de datos y 1800 archivos, lo cual le pareció extraño que fueran archivos tan pequeños. Entonces, cuando empezó a reconocer el dispositivo, abrió una ventana con un contenido donde venía título: Proyecto Silacant o Project Silacant 8867. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que es necesario explicar y que no sé si tenga relación con el tema, pero ¿sabes lo que es un silacanto, mi querido Alex? Silacanto, he escuchado, como que me suena, pero no, soy sincero, no. De hecho, es una criatura que se creía extinta, mi querido Alex, y hace apenas unos años se descubrió que no está extinta, sino que sigue viviendo. Es una especie de pez. Ajá. Vivió en África. Lo cual es que muchos creen que tiene relación con el nombre, porque Silacant en inglés es selacanto, lo que entendemos por el pez extinto, prehistórico. Entonces no entienden por qué te llevaba ese nombre, mucho menos el número de 8867. Aquí fue donde se encontró otra carpeta que decía Far Earth Output, que vendría siendo creo que tierra lejana, algo por el estilo. Es aquí cuando empieza a encontrar imágenes extrañas. Primero encuentra imágenes de planetas, o pareció ser planetas, pero todo blanco y negro, y con una calidad como si se remontara a viejas épocas de los 30s o de los 40s. No sé si viste en las segundas imágenes que te envié, mi querido Alex, que pues sí parecieran muy viejas las fotografías, ¿no? Sí, lo que parecen
planetas, la luna o algo así. Efectivamente. Hasta ahí todo normal, parecía algo normal. La persona empezó a revisar entre todos y cada una de las carpetas con el afán de encontrar, pues, qué más se veía, ¿no? Él supuso que era un proyecto, que eran tareas, que era imágenes que no tenían relación, al fin y al cabo, ¿qué tienen de malo los planetas? Pero todo empeoró cuando se encontró con unas carpetas extrañas que contenían otra clase de contenidos. Como puedes aceptar, te acabo de mostrar unas imágenes, mi querido Alex, que precisamente no se encontró con imágenes, sino que empezó a encontrarse con videos. Ah, caray. ¿Videos de qué? Pues eran videos bastante extraños, en los que se pueden apreciar especie de peleas interestelares entre unas extrañas, parece ser naves muy bien diseñadas, pero eso no es todo, no solamente en el espacio, sino que también hay videos que muestran que estas peleas se daban y se estaban dando en la Tierra, en puntos estratégicos, en puntos turísticos. Hay incluso una parte en la que hay una especie de grabaciones en donde se ve que hay un tipo de combate en la pirámide de Chichén Itzá. Ah, caray, entonces estamos hablando de no solo fotografías, porque pudiéramos pensar que son fotografías. ¿En qué año se encontró esta USB? 2019, mi querido Alex. 2019. Y estos videos pudieran ser de no sé, de hace 30, 40 años, en los años más o menos, por la calidad de las imágenes, 30, 40, más o menos. O sea, no sé, una fotografía podría ser Photoshop, pero un video donde se vean naves, así como la que estamos viendo en estas imágenes que ya hemos compartido a través de las diferentes redes sociales, pues es bastante increíble, ¿no? Lo increíble son los videos, mi querido Alex, porque se alcanza a distinguir como que una especie de conflicto. Aquí es cuando entran las teorías, y es que lo que muchos dicen, o lo que muchos comentan, es que se trata de evidencia de que esto parece ser videos sacados de otra realidad, de un mundo alterno, en el que probablemente la tecnología estaba más avanzada. No es todo, mi querido Alex. Más abajo nos encontramos con imágenes de algunos físicos y grandes de la época. De hecho, la persona que mientras exploraba, fue cuando empezó a llenarse de incertidumbre, porque empezó a encontrar cosas que pues eran extrañas y parecía que no tenían relación. Hasta que se topaba con una que otra cosa. Se topó con una carpeta de nombre Relatividad. En esta carpeta precisamente encontró fotografías de personas importantes, entre ellas físicos y algunos otros. Se encontró también casualmente con la fotografía de las primeras personas de la aviación, nada más y nada menos que hablamos de Loring y de Orville Wright. Así es. Que fueron las personas que intentaron el primer aeroplano y lograron, creo, 50 segundos en el aire. Fue por el año de 1903. Y también encontraron fotografías de Milton Wright, quien fue obispo de la Iglesia de los Hermanos Unidos de Cristo. Algo que es extraño. Entonces, curiosamente, había una fecha en ese mismo archivo donde estaban esas fotografías. Ajá. Y era 9 de... Creo era 9 de mayo de 1977 o 5 de septiembre de 1977, no sé, porque las fechas están volteadas, pero es la fecha en la que se lanzó la Voyager 1. Sabemos que la Voyager 1 es un satélite natural, un satélite artificial que enviamos ya hace un buen de tiempo y que sigue en operación enviándonos información. Su misión principal era llegar a Júpiter y Saturno y enviarnos imágenes, pero que ahora cambió el curso porque pues ya traspasó esos niveles. Ahora estamos esperando a que lleguen lo más lejos que se pueda y nos traiga la mayor información que podamos recabar de nuestro propio sistema solar, lo cual también fue extraño. No sé hasta aquí qué te parezca, mi querido Alex. Bastante desconcertante, sobre todo porque es una evidencia que podemos ver, podemos darnos cuenta de que podemos hacer algún análisis para ver la veracidad de estos videos, pero son bastante extraños, no dejan de desconcertarte y hacerte pensar que realmente
estamos en diferentes dimensiones, o por lo menos en otra dimensión diferente. Hablábamos también, da mucho que pensar la teoría sintérgica, por ejemplo, de Jacobo Greenberg, cómo él hablaba de una Matrix, y que quienes lograban salirse de esa Matrix pues lo podían hacer cambiar la realidad. La realidad que percibimos, tocamos, sentimos es una construcción mental colectiva. Entonces, ¿realmente qué estará pasando? ¿Habrá otras Matrix alternas conviviendo en el mismo tiempo? Y que alguien o gente pueda brincar de una hacia otra. No sé, me da mucho que pensar este tipo, más allá si son reales o falsas, pues sí te da a pensar muchas cosas. De hecho, voy a dar un dato, y sobre todo gente que nos está escuchando aquí en Aguascalientes. Dato muy interesante que me compartió una compañía de trabajo. Me dicen que por allá por Calvillo, que sus hermanos tienen una grabación. Mucha gente conoce la zona de Calvillo al entrar por la Panadera y esta zona que es un poco montañosa y de mucha vegetación. Una persona andaba explorando precisamente por la zona, y de pronto eran grabaciones, te hablo de cuando eran cassettes grandes y se ponían en estas cámaras gigantes, y me decía que él captó con su cámara como un objeto volador no identificado se posó cerca. Bajan de este objeto unos seres extraterrestres, evidentemente, y todo quedó grabado en video. Vamos a hacer lo posible por recuperar esa evidencia. Que ella me dice, es que nunca lo ha dado a conocer. Dice, pero estos seres no daban miedo, como que inspiraban cierta paz, se veían inofensivos. Y fue un encuentro cercano con estos seres que quedó grabado en ese video. Incluso dice, yo vi ese video y se ve clarísimo. O sea, te estamos hablando de que ese video ella lo vio hace años, cuando no existía tanta tecnología para poder manipular videos, imágenes. Esta evidencia he tratado de buscarla para darla a conocer, porque imagínate una evidencia no de ahora, porque ahora sabemos que hay muchos videos manipulados y son burdas manipulaciones, pero hay otros que te dejan un poco de duda, pero hay otros más impresionantes. Pero este sería más impresionante porque estaría en una cinta de cassette grabada en una cámara de ese entonces. Entonces, vamos a ver si podemos conseguir. Nunca se ha dado a conocer esta historia, pero sí me cuenta, me contó en la compañía de trabajo que sí, evidentemente sí existe esta evidencia, y vamos a tratar de buscarla para darla a conocer. Digo, es bastante fuerte esto que estamos dando a conocer, y si podemos dar con esta evidencia, pues van a saberlo ustedes que nos están escuchando y los que son seguidores del canal de YouTube y también de las diferentes redes sociales de Inexplicable. Bastante interesante esta historia. ¿Qué más tenemos de esta historia, mi querido Luis Fer? ¿O ya es todo lo que podemos saber de ella? Ya como último dato, mi querido Alex, no sé si recuerdas la primera imagen que te envié de las imágenes extrañas. Así es. Donde se alcanza a distinguir siluetas como un tipo de monje con un objeto con una cara extraña, o pareciera otra cosa, ¿no es así? Sí, como de cordero, como de caballo. Es aquí, mi querido Alex, donde la cosa se pone extraña, porque el usuario, al seguir registrando la memoria, encuentra otra carpeta en los archivos en donde se encuentran estas imágenes. Lo curioso aquí es que estas imágenes pareciera que están tratando de mostrar algo, y cada imagen tiene su nombre, pero tenían nombres extraños. Tenían nombres, una tenía nombre de colección, me parece que es la primera que se alcanza a apreciar. Es un cuadro de 6 imágenes. Ah, caray, sí, ya lo estoy viendo.
Dice que su nombre es conexión, la siguiente es distancia, donde se aprecia como un hombre revisando un objeto, creo es una especie de mirador, telescopio, cámara, no estoy seguro, pero menciona que es distancia. La siguiente imagen posterior tiene el nombre de ejecución. La siguiente imagen es esa, donde se aprecia esa silueta extraña, de hecho, muy curiosamente, tiene esa y la que le sigue, tienen el nombre de maestro. Haciendo referencia a Jesús, probablemente, ¿no? Pudiera ser. Y ya la última tiene un nombre extraño, dice, su nombre es vacío, pero no estoy seguro bien a qué se refiere. Y de hecho, algunos teóricos empezaron a hablar que estos seres de las fotografías se parecían mucho a unos seres que les llamaban Cynocephalus, una antigua raza de hombres con cabeza de perro, que tenían la facultad de entender pues muchos idiomas, pero no los pronunciaban, o sea, eran incapaces de pronunciarlos, pero los entendían por sus cabezas, es decir, un perro no puede articular palabras porque carece de labios. Ajá. Entonces decían que ellos eran capaces de entender muchos, por no decir casi todos los idiomas, pero no podían comunicarlo a los seres humanos, pero entre ellos sí se entendían. Se decía que eran seres que odiaban el agua y que de hecho ellos se limpiaban, incluso creo que con aceites, los hombres los cazaban para limpiarse con sus aceites. Fueron curiosos e incluso se cree que el dios que adoraban en Egipto, Anubis, era parte de. Incluso dicen que en Libia, un pueblo antiguo, de allá ya más o menos de los tiempos de Jesucristo, existía una tribu llamada Marmaritae, y eran esa clase de guerreros, eran de la misma especie. De hecho, eran muy parecidos. De hecho, creo que te mandé una imagen de ese suceso. Sí, hay una historia interesante detrás de Anubis. Yo creo que este será otro tema para tratarlo en un próximo programa, pero bastante interesante. Incluso, mira, hay extrañas imágenes, por ejemplo, la que te voy a mostrar a continuación, mi querido Alex, que das una referencia extraña todavía más. Ok, estoy... extraña de lo que esto parece. Es simplemente una investigación completa de todo esto, y es aquí cuando yo digo, pensémoslo por un momento. Tenemos imágenes de un aparente conflicto en lugares turísticos, pero grabados desde una época en la que no había muy buena calidad de imagen y no había mucha tecnología, como si hubiera sido con una cámara antigua. Así es. Pero lo que estamos grabando es un conflicto en el espacio y en lugares con lo que parece ser naves de tecnología muy avanzada. Luego te encuentras con fotografías de físicos y personas ingeniosas con una fecha que indica la salida de un satélite importante para nuestra humanidad, porque reveló muchas cosas, nos dio mucha información que nos hizo entender un poco más del universo. Y encima nos muestra imágenes de extraños seres haciendo ciertas cosas extrañas que tienen relación con un pasado entre los humanos. Parecen ser seres que tenían presencia entre nosotros. Entonces aquí es cuando todo esto termina ya, mi querido Alex, aquí termina la investigación, pero la pregunta es, ¿usted cree que esto es falso? ¿Usted cree que esto es una conspiración? ¿Cree usted que estos seres existen? ¿Cree usted que estamos presenciando algún tipo de futuro? ¿O estas son información que viene de otra dimensión o de un mundo alterno al nuestro? Pues esas preguntas se las queda al público, Miguel Alex. No sé qué te haya parecido la investigación. Me va a explotar la cabeza con tanta información que me llega de escuchar este recuento que hiciste. Mucho se ha dudado de la construcción no solo de las pirámides de Egipto, sino otras construcciones en Latinoamérica y cómo coinciden entre ellas. Y en ese entonces que no había una tecnología que te permitiera poner gigantescas rocas de 5, 10, 15 toneladas y formar una pirámide gigantesca. Los cortes se han analizado
y ni con tecnología de ahora se lograrían los cortes. Prácticamente entre piedras no hay espacio. Hablo de las pirámides de Egipto. Se habla de Anubis, ¿no? Que es similar a las imágenes. Para los que nos están viendo, pues es prácticamente cuerpos humanos con cabeza de no sé, un can, pudiera ser. Pero esa pregunta nos hace replantearnos quién hizo estas construcciones, o realmente hubo otras civilizaciones que luego dejaron esas construcciones y migraron a otras dimensiones. Eso es lo que se me viene a la cabeza. ¿Realmente esas construcciones son heredadas de nuestros antepasados o de civilizaciones avanzadas? Entonces, eso es lo que me pone a pensar con esta investigación. Si realmente esto es una evidencia de quiénes fueron los autores de este tipo de construcciones, que ya se ha retomado el tema y es imposible por los tiempos, por las capacidades humanas, por la tecnología de ese entonces que se hayan construido en ese tiempo, y la forma en la que lo construyeron en el área tan alejada donde construyeron este tipo de... hablamos también del Stone Age, donde hay piedras que están unas encima sobre otras que para la época pudieran ser normal, pero si tomamos en cuenta que estas piedras se encontraban a 300 kilómetros, las piedras de este tipo de piedras más cercanas, pues te da mucho que pensar quién las trajo, cómo le hicieron para llevar esas piedras, para cortarlas de esa manera. Entonces, eso es lo que me pongo a reflexionar acerca de este tema, mi querido Luis Fer. La verdad, este tema bastante interesante. Repito, más allá de que si estas imágenes son reales o no, sí nos hacen pensar mucho de nuestro verdadero origen. ¿De dónde venimos, mi querido Luis Fer? Luego, este tipo de preguntas parece que se van resolviendo conforme pasa la historia, pero luego pasan estas cosas que nos hacen pensar dónde está la verdadera información, de dónde viene el ser humano, cuál es nuestra verdadera descendencia. La historia dice una cosa, pero hay evidencia que luego puede llegar a contradecir. Y lo más fácil es decir, eso es falso, eso está trucado, eso no existe, venimos de esto y ya está, ¿no? Entonces, solamente, como ya lo dijiste, dejar a la reflexión a la gente, que es la que tiene la opinión, a los que nos están escuchando en estos momentos. ¿Qué opinan ustedes? Háganlo llegar al centro de mensajes 449-424-9217. Tema interesantísimo que seguramente va a dar por otro programa, porque te sugiero, Luis Fer, que para el próximo hagamos este programa acerca de Anubis, la construcción de las pirámides. Hay muchísima historia, muchísimos datos bastante interesantes acerca de este tema. Si te parece, Luis Fer, vamos a un corte y vamos a regresar con más historias, más testimonios, más audios que tenemos, que nos han hecho llegar también al WhatsApp. Son las 11:17, gracias por desvelarse con nosotros. Vamos a un corte comercial, es muy breve, y ya regresamos con más historias inexplicables. Claro que sí.